muchísimo gusto que estemos una vez más en sus hogares y que nos abran la puerta a nuestro programa y a tu programa 50 y tantos. Más fuertes que ayer. Meche, ¿cómo Kiki, estás? muy bien, bienvenidísimos todos. ¿Y cómo estás, Kiki? ¿Cómo te va? Bueno, pues muy bien, muy contentos porque ya empezó marzo, ya empieza el calorcito, ya nos empezamos a quitar las botas, yo ya las guardé. Espero que ahí se queden. Ay, sí. Los abrigos, las chamarras, las bufandas. Porque en el norte del país está haciendo mucho no, frío, sí, yo lo sé, todavía marzo y abril. Ya ni te digo allá más arriba. Bueno, Nueva York está creo que a menos 15, Está ¿no? tremendo, está tremendo. Bueno, estamos muy contentas de estar una vez más y que nos hayan recibido, que nos estén recibiendo en sus casas en esta edición, una edición nueva. Ya cambiamos un poquito el set, ahora nos gusta transformarnos, como verán, ¿verdad? Pues es parte del lema, ¿no? El rescate, de esta renovación, de estas nuevas cosas que tenemos que aprender estos 50 y intentarlo todo, ¿no? No? Intentarlo todo. Y además, bueno, déjenme decirles que nuestro portal ahí va. Estamos muy contentas porque pues todos los colaboradores que tenemos son unos grandes entusiastas. Todos tienen algo, Meche, tienen algo grande que aportar. Y bueno, hemos recibido comentarios, ¿no? Muchos comentarios, y yo creo que lo maravilloso es que estamos aprendiendo nosotras y la oportunidad de aprender todo día mundo, a día. ¿no? Día a día, y Día a luego día. nos piden temas o les mandan notitas a los colaboradores. Es maravilloso, es una oportunidad de poder intercambiar ideas y compartir. Ay, me ¿no? encanta, porque yo siento como que estamos haciendo una maestría o un doctorado. Yo nada más en aprender, hemos aprendido de tantos grandes colaboradores, de tantas personalidades que han asistido a nuestro programa 50 y tantos. Y precisamente hoy tenemos, como decía Fox, tenemos un gran invitado y estamos de manteles largos, aunque no se vea, está medio corto. Pero estamos de manteles largos, ¿verdad, Meche? Hoy es un día muy especial, tenemos el gran honor de tener un invitado especial, pero déjenme decirles que el tema del día de hoy es derechos humanos. ¿Y quién más puede hablarnos de derechos humanos que una persona que ha tenido experiencia de mucho tiempo dentro del área? Tiene una trayectoria que cuando yo le dije, mándame tu semblanza, me mandó 25 hojas. No, aquello fue todo un tratado, ¿eh? Y bueno, justamente porque es imposible poder decirles a ustedes todo. Entonces vamos a darles un resumen y poco a poco en la plática podremos ir descubriéndolo y aprender con él todo lo que tiene que ver con lucha social, con derechos humanos. Es un tema que nos importa tanto, ¿no? Yo creo que todos estamos en contra de la discriminación y la desigualdad y toda una serie de cosas que hoy vamos a rescatar otra vez. No, y aprovechando antes de que tú nos digas quién es nuestro invitado, decir, ahorita el país ya va a cambiar de gobernantes, ¿no? Entonces necesitamos estar muy atentos a esos gobernantes que hablan de derechos humanos, que defienden a la mujer, que defienden el problema de la trata en niñas, en niños, ¿no? Todos esos temas, ojo, yo siento que, bueno, yo he estado en algunas cerca de la política y, ojo, hay que checar, hay que palomear a estos gobernantes que estén a favor, y eso nos lo va a decir nuestro invitado. Y que estén informados, exacto. Porque de eso se trata también, que aprendamos de nuestro gran amigo Alfredo Rojas Díaz Durán, justamente, qué son los derechos humanos, con qué autoridad nos está hablando y aprender de él. Así que bienvenido, Alfredo Rojas Díaz Durán. ¡Ay, bravo! Beso. Un beso muy cariñoso. Ay, un beso. Aquí gracias. nos aplastamos. Gracias, Alfredo. Oye, pues antes que nada, antes de empezar este tema, sí decirles que yo le dije el año pasado a Alfredo, Alfredo, algo que me dejó el 2014 fue tu amistad. Una amistad maravillosa. Es el hombre de verdad sencillo, bueno, guapísimo, ¿eh? No, por supuesto que sí. Perdón, guapísimo. Me dio una lana. Sí, me dio, ahorita antes que llegó, me dio una lana. Di que soy guapo, inteligente de Sí. todo, ¿no? No, pero no, guapísimo, inteligente. Y sencillo. yo lo vi, me invitaste a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Uh-huh. Y lo vi exponer, bueno, ahorita Claro. vamos a platicar de tu trayectoria, lo vi exponer,
con una sencillez, Meche. Eso es lo más importante, estar al alcance. Esos son los grandes líderes. Lograr comunicar, Los ¿no? grandes hombres. Como tú. Sí. Como no, bueno. Líderes. No, Ay, los muchas líderes, gracias. los líderes. Pues ¿no? Meche, pues si quieres empezar con alguna... Agradezco mucho la invitación. No, al contrario, es un honor tenerte aquí. Y déjenme platicarles un poquito de... Siempre me toca a mí presentar al no, invitado. pues es la tarea. Así que a mí me toca. Bueno. Nace en 1957 en la Ciudad de México. Estudia... 59. Ay, ahora resultaste ser más chico. Ya se quitó 2 años. Ya se quitó 2 años del currículum que me dieron ahorita. ¿No es cierto? Ese es mi hermano. Bueno. Ok. 4 Entonces, de vamos, ¿por qué no empezamos a que nos platiques? Sí, en vez de que lo leamos, vamos Exacto. a platicar. Naces en 1959 Así en la es. Ciudad de México. En la Ciudad de México tuve la fortuna de nacer. Y es una anécdota chistosa porque yo nací en el hospital SCOP, que era el hospital de los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones. Mi papá era telegrafista. Me suena. Y ¡Wow! entonces- Pero el Scope está en Rumbo- Xola, hasta allá. No, ¿Dónde bueno, está? actualmente, pero cuando... ¿Dónde estaba? En el Me kilómetro suena. 13 Claro. de la carretera México-Toluca. Claro. Entonces claro. mi papá decía, no, pues tú naciste, yo cuando el vi SCOP. el acta de nacimiento es en el kilómetro 13. Entonces, yo, ¿por qué? Pues, nací en la carretera o qué. Ay, Entonces mi mi papá amor. me decía, es que tú naciste ahí en una En una cestita, cuna, ay, mi y chiquito. ahí naciste sobre la carretera, y yo tenía Ah, Se queda- como ese cuando día. te Se dicen, queda grabado, ¿no? oye, Y- cuando te y dicen por eso, eso- eres adoptado, ¿no? Y por eso le iba yo al Toluca, y iba a la bombonera, porque No, pues ya. me sentía más de Toluca. Más toluqueño. O sea, eso de que naciste en la Ciudad de México es así como que Como que no era, yo me sentía más de, Más de Toluca allá, que del distrito. del Estado de México. Sí, Bueno, Oye, que era el Distrito Federal. sí, Oye, claro. pero bueno, tú como, tu una papi anécdota. telegrafista, sí, muy buena anécdota, tu papi telegrafista. Mi papi tu era mami- telegrafista, fíjate que mi papá quedó huérfano a los 13 años y ocupó la plaza de mi abuelo, que era, hijo heredada, de ¿no? un sefaradita Mira. español. Entonces viene y era telegrafista. Entonces, ¿Literal? Literal, de que mi papá a los 8 años ya sabía telégrafo. Qué Guau. increíble, que todo el código, ¿no? ¡Qué historia! Muere de una manera fea mi abuelo y le dan la plaza A su hijo. a su hijo, que era mi papá, a los 13 años. 13 años. Entonces, y Tu seguía- padre empieza a trabajar desde empieza a entonces. trabajar y entonces mi Claro, papá, yo había creo que que con comer. esa visión a cada uno de mis hermanos, a los hombres fundamentalmente, porque ahora la educación es diferente, ahora es a todas las mujeres también, les dijo, a los hombres hay que darles un oficio. Entonces a mi hermano Juan Francisco le enseñó una parte de telégrafo y mecanografía. Al segundo, mi papá no concluyó la carrera de arquitectura, pero era pintor y caricaturista. Entonces al segundo lo metió a la escuela de la Esmeralda, porque mi papá estudió una parte en San Carlos. O sea, como que viendo Mira. los talentos. Un ¿no? talento, De- o sea, a ajá, ver, claro. tú sirves para eso. Mi otro hermanito tuvo un nacimiento desafortunado, ¿Era más sufrió mi chiquito? mamá mucho. En su parto tardó más de 2 hubo horas. sufrimiento de parto. Claro. Le pusieron el force al revés, se le cae y a mi hermano Jesús el cráneo sí lo tenía quebrado, entonces le faltó oxígeno. Claro, Entonces, qué drama, ¿no? en esa época Walt Disney vino por mi papá porque quería incorporarlo, pero el papá yo creo Como que estaba dibujante planeado, en aquel entonces. caricaturista. ¿De verdad? Maravilloso. Entonces mi papá Wow, eso quedó, yo creo que profundamente Claro. dolido. No estaba apto en ese momento. No tomó la Emocionalmente no estaba ahí. No estaba. Listo. Sin embargo, le dio una vida de normalidad a mi hermano. O sea, era como que no había ninguna diferencia. Es maravilloso, son... En aquella época era porque salíamos juntos y todo. O sea, todo ¿Qué edad el era? trato. Andaba con ustedes para Claro. todos lados. Todos, ajá, no se quedaba encerrado. Porque en Eso. aquella época Los encerraban a Algunos los niños. escondían a los niños. Los escondían. Y mi mamá y papá... Que no había teleshop. no, que yo le inventé, ahorita te platico eso. Pero bueno, a mi hermano Alejandro, que tiene un IQ increíble, Lo altísimo, conocemos.
Estuvo es en casi turismo, igual ¿no? de inteligente que Porfirio Muñoz Ledo. Ah, yo pensé que iba a decir casi igual de inteligente que yo. No, ustedes son más que... No, tú. No, más inteligente que tú. No, es casi sabio, Alejandro. Tiene O sea, una capacidad tiene muy un especial. IQ altísimo, o sea, lee un libro y te dicen la página tal, en el párrafo No solamente tal. tiene memoria, sino tiene la capacidad de captar, analizar, Estudió cuestionar. filosofía, periodismo, ciencia política, o sea, tiene 3 carreras de entrada, pero mi papá lo enfocó para ser estenógrafo. En México hay muy poquitos estenógrafos. Es cierto. Entonces dijo, como tú eres más inteligente, tú Claro. como que estenógrafo. Y yo como que no sabía dibujar, no sabía pintar. Y no Tenías sabía- otros no. talentos ahí escondidos. A mí me dijo que mecanografía también y taquigrafía. Ay, ¿te acuerdas? Entonces, Yo reprobaba. No, a mí me metieron en la secundaria el taller de taquigrafía. Y Entonces entonces... eres bueno también para la taquigrafía. Excelente. Entonces, Sí, pues es una maravilla. entonces... ¿Ya no existe? No, sí Pues, se usa. sí se usa. En las secretarias yo me Sí, imagino, sí, pero ahora sí, pues, sí. te están Sí, los Ahora te medios. graban, ¿no? Ya. Te graban y ya, pero sí se requiere algo de una señorita secretaria eficiente, debe saber taquigrafía. Claro. Entonces, mi papá dijo, bueno, tú como que vas a aprender a hacer síntesis y análisis, y los sábados y los domingos con mi papá hacía la síntesis en Los Pinos. Oye, qué bien. Nos llevaba, ya me ponte a leer los periódicos, yo ensayo aquí, pero a las 5 de la mañana. O sea, a los 15, Los hizo 16 gente años. trabajadora Los- y comprometida. Creo Entonces, que eso es bien yo creo importante. que mi papá Sí, la escuela de los padres, ¿no? tenía la preocupación de que si él por alguna razón Faltaba. Le hubiera falleció, pasado lo mismo que dice, le pasó a él. que estén listos a los 14, 15 años con un oficio. Entonces nosotros tenemos un oficio y comenzamos nuestra vida laboral muy temprano. Y lo empataron Muy junto jovencito. con los estudios al mismo tiempo. Iban a la escuela y aparte cubrían su oficio. Todos cumplían- los hombres fuimos a la universidad. Mi hermana Marcela tenía una voz impresionante, fue aceptada en el conservatorio, pero se casó y ya no siguió. Ay, triste. Ay, Entonces, triste. pero siempre hay pero manera Pero de luego pasa cantaba, que- cantaba. hermoso. ¿Sabes qué pasa? Que Pero cuando bueno, no terminas no era- ese no ciclo, era. cuando no terminas un ciclo, ¿no? Pasa mucho tiempo y lo retomas. Nunca Mejor lo sabes. puedes hacer. O sea, ya no puedes pero iniciar ya una no, carrera, no, ¿verdad? no, Pero no, de no. cantante, ¿no? Pero ¿por qué no cantar? Era para que fuese de ópera, cantante de ópera. Aquí le hizo su examen. Ay, guau, Una- qué no maravilla. recuerdo la cantante, pero era la más afamada en ese momento. La recibió, dijo, en ese momento usted queda aceptada y usted va a hacer carrera. Ay, qué y al bárbaro. año se casó y abandonó. Pero- Bueno, pues Yo- era el usar los talentos en otra cosa. Bueno, Pues pues ojalá. mira. Pues Y mira, te por voy lo a menos decir. es feliz cantando en el baño, eso sí lo sé. Eso sí. Yo te voy a decir, a mí me dijeron que yo era buena para leyes. Cuando hice mi vocacional, dije, ¿cómo? O sea, leyes, ¿qué es esto? ¿No? Y pasó el tiempo, pasaron los años, escribí un artículo, por cierto, en el portal 50 y tantos, que lo descubrí tarde. Si yo hubiera sido abogada, hubiera sido exitosísima. Pero todavía tienes en edad para ser Ay, no, ya abogado, no. ¿por qué no? Estudiar 4 añitos. Ay, no es nada. No, es nada, se te no, va en no, 3 sí. minutos. sí. No, mejor la práctica. La práctica Pues sí, me pero gusta. Siempre necesitas el conocimiento. Pero esa carrera sí se requiere el título. Muchísimo. Sí, para poder ejercer. litigar. En otras no. En otras el artista o como yo el politólogo. Yo tengo 3 carreras como politólogo. A ver, no cuéntanos. A ver, Y ahora nomás mi vámonos. hermana Pati, A ver, la A ver, chica, terminar. A ver, ¿son 3 hombres? éramos 5 hombres, ya falleció 5 Jesús. Era Juan Francisco. Jesús no vivió mucho. No, porque sus riñoncitos no le crecieron. No Aparte que funcionaban. tenía- Este tipo de niños no viven mucho. No. Entonces él falleció a los 34 años. Bueno, Bueno, 34 no. años y fue el cariño y el cuidado que tuvieron con él. Hasta el último día. A mí me tocó cuidarlo en el hospital los últimos 3 años de la cuestión de los riñones crónico. Que La es una disfunción horrible, renal. son renales Sí, sí, es crónica, terrible. degenerativa y No hay irreversible. más, sí. Entonces, sin embargo, la familia tiene que ir junto con ese niño o un familiar, en este caso. A mí me tocó vivir A los las últimos diálisis. a las diálisis. Pero un momento llegó que mi papá lo tenía, a mi mamá y a mi hermano en el hospital, entonces yo ya estaba un poco, tú me ves las fotos de la época, estoy Cansado. Sí, claro. Es un Claro. drenaje emocional y físico Y- tremendo, ajá, sí, ¿no? no se lo deseo a nadie, pero bueno, son experiencias y yo digo, bueno, pues Dios nos dio aquí esta situación y hay que atenderla. Y qué maravilla Oye, y- que lo vivieron y que lo Y yo que voy a lo hacer un valoraron. paréntesis. Mira, nosotros en 50 y tantos, más fuertes que ayer, Alfredo,
siempre tratamos de tener gente en nuestras entrevistas que inspiren a todos estos hombres y todas estas mujeres, a nuestras tías, bueno, a la gente hasta mayor, ¿no? 50 y tantos, 60 y tantos, 70, 80 y tantos. Y por eso hemos pensado en ti, porque tú inspiras. Pues hay en mucho, porque directo al tema de de superación personal, profesional, ¿no? Y en tocar almas, que eso es maravilloso, porque en derechos humanos de eso se trata, y ojalá y todos los politólogos y los políticos pudieran preocuparse un poquito más de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, algunos yo creo que y un poquito fuera de esta vida que ya nos dijiste, esto, tu familia, tus hermanos, tu papi, que yo supongo que ellos impactaron en ti grandemente, ¿no? En la vida de todos ustedes, ¿no? Bueno, hubo un cuidado específico. Mi papá fue muy trabajador. Trabajaba en la mañana, en la tarde, a veces hasta sábados y domingos. Ese es el ejemplo que te doy. Claro. Era muy trabajador. Mi mamá siempre estuvo a cargo de la casa. Como se usaba, ¿no? Un trabajar del demonio. Se estilaba. Estuvo al pendiente de nosotros, la comida, la ropa. No, 7. Educa, pero además edúcalos, fórmalos, cuídalos. Yo ahora me vuelvo loco, somos nada más 4 en la que es su casa, y nada más lavar la ropa de 4, es de 7 más 2, era 9. Pues los había comida, compra, todo. La escuela, las tortas para llevar a la escuela. No, o sea, realmente. Sí, es una labor. Era una labor gigantesca las de las mamás de antes. Bueno, ahora es otra dinámica, no existen las lavadoras que ahora hay. Era otra mundo, ¿verdad? Pero también admirable para las y mamás. Bueno, vámonos a ¿qué te parece si vamos a Alfredo, jovencito? ¿En qué momento empiezas tú a decir, lo mío es derechos humanos? Bueno, yo estudié ciencia política. Ok. Y estábamos cerca en ese momento con mi padre, pues de las noticias relevantes, porque leíamos el periódico muy jovencitos. O sea, mi papá nos enseñó a leer el periódico y las noticias. Era lo que veía, son conductas aprendidas, ¿no? Entonces, sí, compartidas. Claro. Aunque el periódico de aquella época no traía información. La verdad estaba todo condicionadito y no era muy poquita. Era otra visión. Muy escueta. Una univisión. Sin embargo, estudiamos ciencia política y también te empiezas a observar ciertos movimientos y ciertas tendencias, cosas, yo creo que de los periódicos mismos. Y cuestiones alternativas que no había en internet, pero sí escuchabas en los cafés o en las peñas, había mucho o en radio. los clubs, en el radio, bueno, mi papá. en la radio, claro. O sea, no había internet, no había opciones de comunicación tan amplias como existen ahora. Había otro tipo de comunicación unidireccional. Okay. Y entonces estudiamos ciencia política y nos empezamos. ¿Lo estudiaste en la UNAM? No, yo soy egresado de la Ibero. De la Ibero. De la Iberoamericana, ahí tuvimos la fortuna de ir. Y bueno, mi hermano Alejandro, yo creo que también influyó mucho en mí, porque es un gran visionario. Mi hermano Alejandro influyó mucho, yo creo, en tu servidor. Claro. Entonces, él, aunque tenemos pistas diferentes de acción, entonces, él entra a trabajar con Porfirio Muñoz Ledo, o y sea, se ya lo lleva como bien chavo, ¿no? Muy chavo, como estenógrafo. ¡Wow! En la universidad era estenógrafo también y se lo lleva Porfirio a trabajar. Y bueno, pues Porfirio influye en él y después influye también en mí. O sea, como que fueron esos. Claro. Hicimos un grupo, era Cuauhtémoc, Porfirio y Ifigenia, y era Alejandro, Ramiro y tu servidor. Entonces, como que hicimos un grupo y después empezaron como que los movimientos esos de que, oye, hay que cambiar al país. Oye, como que el PRI, porque era el único la partido, antidemocracia, porque en aquel entonces era lo que imperaba, el partidismo, ¿no? Que era una único, por supuesto. Entonces hay que cambiar el sistema, y bueno, pues uno como joven, no, pues sí, entusiasta, un movimiento, como Herbert Marcuse dice que nada más son los sindicatos, las universidades y los partidos los promotores de los cambios.
Es Herbert Mira qué Mateos. bien. Y en este Entonces- caso, pues no había la dictadura de partido por años, ¿no? y Un entonces- solo partido. y nosotros éramos del PRI. O ganaba el PRI o el Es que PRI. no había de otra. Pero Claro. lo curioso es que hicimos un movimiento disidente dentro del PRI. Lo cual es maravilloso. Es Era maravilloso, un pero fue sacudimiento. durísimo, durísimo, porque durante casi 16 años en el PRI no nos querían. Y tratábamos así Pues con ustedes corte estaban de- moviendo la cobija, pues ¿cómo los iban a querer? Tomamos el PRI inclusive. Es la única vez que se ha tomado el PRI y es la razón por la cual ahora la puerta del PRI está semicerrada, está semienrejado todo con alambres de púa. Físicamente. Físicamente, o sea, ya Está a raíz de que tremendo. tomamos el PRI, nadie lo había tomado. No. En la ¿Quién vida. se iba a atrever? En la agencia F De noticias F, decía golpe de Estado en México. Pero Órale. claro, pero era de su mismo partido, o sea, era un movimiento Oye, Era un interno. movimiento juvenil. Qué bárbaro. ¿Qué en edad donde- tenía? En donde ¿Qué edad? esperábamos. ¿Qué año era en donde eso? fue en 87. Ah, pues Ahí ya. esperábamos a Había mucho Cuauhtémoc y a movimiento. Porfirio que no llegaran. Porque nosotros ¿Y queríamos- por qué no llegaron si estaban ahí? Eso un día le quiero preguntar por qué no llegaron. Digo, no es por pues sí. nada, no se vale Hay que estar saber moviendo por qué. en la olla y luego no Porque estar la ahí. idea era que nosotros estamos demandando procesos de elección democrática para elección de candidatos. Procesos democráticos de elección. Cuando todo era de dedazo. Para aquellos jóvenes que nos están viendo, todo era controlado por... Nada más era tú, que no ha Exacto. cambiado ya mucho, creo que No, no, y pero era, como Ay, dice, pero ¿no? ya- Como dijo Mecho ahorita, de a dedazo. Ya dedazo. Tú vas y vas. Y no hay más. y no había procesos No, de elección. De elección, no. No, ni los ciudadanos. Ni nada. Y opinábamos. entonces hicimos un movimiento, pero fortísimo, Claro. juvenil, tomamos el PRI, demandamos, nos sacaron los ferrocarrileros, nos daban 500, y nos dieron nuestras pataditas, nuestros golpecitos. Gomezeta estaba en aquella época. ¿Quién era en ferrocarriles? Ya. Es un amigo que todavía sigue. Bueno, pero entonces ya no, mejor no hablemos de personas. Oye, pero bueno. pues ya casi ni nos ferrocarriles hay. sacaron, no, ya los Claro. nacionalizaron. Pero ahí inició la Ahí iniciativa inició Alfredo, por transformar ¿no? a este país. Tu espíritu ahí nació. Ese Ahí espíritu nace de el lucha. espíritu de lucha política por cambiar este país. Aunque tuvimos también muy jóvenes, a mí cuando yo trabajaba en el IMSSE, era analista, ya estaba terminando la universidad. Oye, esa carrera te la De dio tu comercio papá, qué divinura. exterior, en el INSE. En el IMSSE estaba el papá de Salinas de Gortari trabajando, Ya. entonces me mandó a llamar y me dijo, oye, hay un pendejo, así, Ajá. francés, que no le puede hacer un documento al candidato del PRI ni al director, que era Wow. su hijo, en donde en 5 o 10 minutos se entere el candidato de lo que en esas consultas populares que duraban hasta 6 u 8 horas, Sí, no, bueno. no podía estar el candidato así súper atento. No, Entonces, alguien que claro que pudiera. Entonces, dice, como tú haces síntesis, a lo mejor tú puedes hacer ese documento. Sensacional. Entonces lo Qué dividí en maravilla. 3 partes y Ajá. le trabajé gran parte de la campaña Miguel de la Madrid para que... Pues estabas muy jovencito. Éramos un jovencitos, pero era precioso ese documento, ¿eh? Oye, Claro. pero ¿sabes quién era ese francés? Era Córdoba. No es cierto. Ay, para que veas cómo da la vuelta la vida. Entonces, a mí no me pagaban, era como que contribución. Entonces, me mandaban las ponencias y yo hacía mi trabajo y en 5 cuartillas yo te decía, el ponente 1 dice esto, quiere esto, el ponente 2 en la segunda Ay, sección, qué maravilla, en, ¿cómo en aprendió? la hoja tal, en el párrafo Sí, tal, en el claro. renglón tal, dice esto. Y entonces, al final ni les podrían estar escuchando y al fin su conclusión en el discurso final. O sea, bueno, el señor fulanito de tal dijo esto. Qué Pero maravilla. estaba sintetizando todo, incluyendo No, conclusiones. bueno. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que todavía haya eso? ¿De qué? De que te ayuden. Sí, 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 lo hacen. sí, sí. Ya, no ya deben lo de hacen. hacer aquí de voladísima, ¿no? Sí, 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 indudablemente. Por eso te piden las cosas. Y es válido. O sea, no puede estar 5 horas un candidato ahí escuchando Ay, cuando no. necesita estar Sí. negociando con el gobernador, el líder Claro. agrario. Necesitan los eh, síntesis y ya los lees. No, y además pierdes, porque es obvio que estás en 20,000 cosas, se te pierden cosas, qué mejor que tenerlas ahí, además asentadas. Y las Pero- negocias. Y las negocias, sí. Otra de las cosas que está, ahorita que estabas ahí fue donde entré. arrancaste, Ahí entraste. pero justo luchando por la democratización dentro del mismo partido. Y por Oye, el país. no, pero eso es parte, era tu Cambiar labor el partido dentro. era cambiar al país.
Pero ahí vienen los derechos. O sea, era reclamar el derecho a elegir, simplemente que existiera esa posibilidad. Ser ciudadano. Entonces, ¿qué sucede con nosotros, seres humanos, que estamos muy poco informados y sin embargo tenemos esta intuición nata de lo que debe ser un derecho humano o no? Bueno, ¿A qué tenemos derecho? Yo te agrego, ¿no? ¿Hace cuántos años estamos los ciudadanos conscientes de los derechos humanos? ¿Desde cuándo se habla de los derechos humanos? Fíjate que precisamente acabando la primera carrera, porque soy politólogo, ahora ya también soy abogado, tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas. Nada más. Siendo universitario, nos enteramos de que a unos amigos de unos amigos los detuvieron y los tenían en la delegación y que los habían golpeado y que uno no aparecía. Entonces a mí eso me impactó mucho. Ahí fue, ¿no? A mí me impactó. ¿Cómo no? Y entonces, ¿con qué derechos los golpean y desaparece uno? ¿por qué los detienes? Claro. ¿Por qué los detienes en un separo? ¿Por qué los golpean y uno fallece? ¿Y los conocías tú? Yo conocía a amigos de amigos, entonces fueron como... Muy cercanos, ¿no? Como que nosotros estábamos famosos en aquello, hay unos jóvenes que están demandando justicia, libertad, democracia, ayúdanos. Y a mí me impactó, y no, sí vamos a ayudar. Inclusive en un acto de campaña, es inédito, de mi hermano que era candidato a diputado, Alejandro, habló tu servidor y dijo, bueno, yo creo que tenemos que irnos a manifestar todos, y nos salimos del auditorio y fuimos a la delegación a manifestar. Fue la primera manifestación a favor del respeto de los derechos humanos, ya que sin saberlo. Pero ve nomás, ¿no? Ya había fallecido, ¿y cuántos ni te enterabas, no? Porque en aquel entonces, acuérdate que, digo yo que estudié comunicación, no había información. Era, cállate, Gobernación estaba ahí luego para callarte, para no hablar. En el 68 con todos los... No había información. No había en el información. 68, o sea, como que había nada más ciertos medios en donde tú podías conocer ese tipo de información. Y en los 80 las universidades no podías decir las cosas, siempre y cuando lo dijeras allá adentro, pero cuidado y lo dijeras afuera, porque la cosa estaba Había tremenda. problemas. Había problemas. Es otro mundo, y eso no lo conoce la generación actual. Claro. En ese momento pues tenemos una libertad amplia de conocimiento y que puedes fácilmente accesar. Bueno, ahí fue donde nosotros comenzamos, creo. Ese fue la flama, ¿no? La flamita que inició una carrera por el camino. ¿Y dónde se va Alfredo Rojas Díaz Durán? ¿Qué sigue? Bueno, seguimos en el PRI, nosotros queríamos un cambio del país, estuvimos 15 años dentro del PRI y era curioso porque en el PRI no te querían, pero tampoco te querían afuera. No, pues no, porque Porque perdían el control, pues imagínate. Sí. Por No te querían y no te querían afuera. Entonces, nos hemos ganado, yo creo, una posición de respeto por los principios, los valores, las posiciones que se han asumido. Y bueno, ha sido una lucha permanente porque en este país se respeten principios de democracia, de libertad, de justicia y en favor de los derechos humanos. Pero esos derechos deben ser universales, deberían de ser inalienables y universales. Y ahí en los tratados, y tenemos 1000 y tantos tratados firmados México, y bueno, no sé si vamos a firmar otros 1000. Y si vamos a poder. Oye, ¿y la Comisión de los Derechos Humanos en México, en qué momento nace? Es nueva. Mira. Realmente, ¿verdad? Es nuevo en México ese tema porque hay un señor que se llama, maravilloso, un joven, César de Beccaria. Ese señor observó que hace 300 años que las personas que eran juzgadas no tenían derecho a un juicio, no tenían derecho a entregar pruebas, no había derecho a un proceso o un debido abogado. proceso. No, abogado, ¿qué pasó? No, pues ¿qué es eso? ¿De qué hablas? Pero además la verdad era arrancada a través de la tortura. Ay, claro. Entonces él escribe un libro maravilloso, César de Beccaria, en el cual considera que las personas deben ser ciudadanos con derechos y que los juicios deben de tener un procedimiento, unas normas, pero además el acusado debe de
de tener el derecho de presentar un abogado, prueba Y defenderse a y favor. defenderse. Claro. Ajá. Ahí nace hace 300 años. Wow. Que los delitos y las penas vayan acorde y que haya Claro. un debido proceso. Ahí surge hace 300 años. Claro. En el 89 más o menos, bueno, en los 80s empezamos porque Fíjate que yo como es relativamente poco, ¿no? Pues el Como 93 es lo de universitario, Viena, ¿no? como universitario, yo empecé en México a buscar qué instituciones defendían los derechos humanos. Pero estás hablando de los principios de 80. De los 80. Sí, principios Claro, de 80. es que es muy hace poco. Entonces empezamos y bueno, es más, todavía no puedo ni pronunciar la palabra, dice ombudsman. Ombudsman. El ombudsman. Oye, esa palabra, bueno, paréntesis. Tiene porque- dos orígenes. A ver, ahí me gusta. Eso me gusta. Para empezar, déjenme decirles, Alfredo fue postulado Para el quienes año no pasado, porque ese tipo de cosas son muy importantes, como candidato a ombudsman nacional, ¿no? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Entonces, nada más estamos hablando aquí, ¿no? En petit comité. Muy pero con sencillito. alguien muy importante. Muy sencillito y aquí tenemos una personalidad, No, por eso mismo está amigo. aquí con, no, bueno, yo sé, eres un gran amigo y serás ahora amigo de Meche, pero sí, esa postulación, wow, No, y se lo ha ganado a pulso, ¿no? Y entonces, esa es la estatura de la persona que tenemos aquí a nivel de valores humanos y bueno, conocimiento. Y yo le preguntaba a Alfredo sobre esa palabra de ombudsman. Ombudsman. Hay una Ombudsman. pelea en donde ocurrió. Difícil fue en palabra. y no lo puedo ni pronunciar. Yo soy tartamudo. Ombudsman. Defensor, es el defensor del pueblo. Así Ok. es. Y entonces, pues más o menos también hace 400 años empezó en Europa Claro. a la necesidad de pensar en instituciones que defendieran a los ciudadanos. Porque en Europa surgen autores, bueno, aparte de Maquiavelo, aparte de Hobbes, aparte de Hegel, pues Montesquieu, Claro. Rousseau, Claro, por supuesto. que nos hablan de la división de poderes, que nos hablan de las asambleas populares, de la elección, de toma de decisiones de una manera popular, hace casi 350, 400 años. Fíjate. Entonces, en México apenas se comienza a hablar de estos temas 400 años después. En Fíjate. nuestro país. ¿Por qué? No, Porque bueno. teníamos una conquista. Hay un rezago. Tenemos Hay un un rezago, rezago. ¿en Hay un serio? rezago muy grande en donde éramos considerados esclavos durante 500 años. Así es, esclavos, sí. No se hablaba de democracia. Y entonces, a través de la Constitución de Cádiz, México retoma algunos principios y valores fundamentales que nos dan libertad de pensar, Pues libertad sí, de nuestros- asociarnos, nuestros libertad héroes de pensar, fueron libertad Simplemente de decidir pensar y bueno, ya de decidir fue después. y de organizarnos en un sistema Democrático. Oye, pero esos son nuestros Y héroes. representativo. Nuestros héroes, ¿no? Nuestros héroes independentistas Por que supuesto. retoman la Constitución de Cádiz. Claro. Y entonces, junto con todas estas ideas renacentistas, ideas Europeas. Claro. se llegan a México 300 años después. Pero llegaron. Llegan. Y en México, ¿No? actualmente, pues, estamos en pañales, por eso como que a veces pues, suena medio chusco. Ese jaloneo. Hay jaloneos, no somos todavía, por un lado, muy civilizados, y por el otro, hay un gran rezago Claro. económico en la población, porque en los países europeos se hablaba ya de derechos, o se habla de derechos o defensoría del pueblo, cuando ya en la inmensa mayoría tiene garantizados la alimentación, su educación, su trabajo y hasta su retiro, como en Finlandia. Es cierto. Bueno, ya estás hablando, ojalá y todo el mundo pudiéramos ¿Verdad que funcionar. Los impuestos Es un son altísimos, país. pero tienes todo. No importa un bledo que Todo. quiten el 80%, No, tienes sí, garantizado tienes todo. todo. Hospital, o sea, todo lo que es salud, No, bueno, Es que no escolaridad. son impuestos, estás Garantías. trabajando Aportando para vivir para todos. bien Claro. y no tener sus problemas de inseguridad. Y Pero entonces, tu país te y- defiende, y- tu y- país y te entonces, protege. entonces el Estado en esos tipos de países que procuran una calidad de vida alta,
pues aquella autoridad que viola los derechos de un ciudadano, pues es un escándalo. Cuando es aquí algo es el atípico. Sí. Y aquí Oye, es el pan no de es de cada día. ¿Y sabes qué pasa? Ese es el problema. Yo creo que es bastante grave. Bueno, no sé grave. Yo creo que hay épocas, y esa es muy mi perspectiva, de los países y del mundo y de la historia, en donde tiene que haber una catarsis muy profunda. Para que haya una renovación tiene que haber una catarsis, pero dentro de esa catarsis yo creo que tenemos la obligación como ciudadanos y como personas a informarnos, porque ahorita lo que sentimos es un vacío, nos sentimos como que en el vacío no sabemos para dónde jalar, no crees, no confías. Bueno, es Sí, que no nadie, sabemos a dónde hay una jalar. crisis, ¿no? Es que, ¿sabes de qué? todo. Yo pienso Entonces, agregando lo que dice Meche, es que no hay liderazgo, ¿no? Yo entrevistaba a Cuauhtémoc Guerrero, que es un gran historiador y que le mando un saludo muy Ay, cariñoso, Cuauhtémoc. porque lo conoces, Sí. a Cuauhtémoc, Sus libros. que fundamos el Museo Zapata. Yo decía, Cuauhtémoc, ¿qué hace falta en México? Hace falta otro Zapata, ¿no? No creo que en estos Podría momentos, ser, pero Es un líder. líder sí. líder sí, pero no un movimiento armado, porque No. yo creo No, yo que me nos refiero. tardaríamos 30 años No. en una revolución. No, No, yo me refiero a un líder se le sigue. Eso Sí, sí. a Se un le sigue líder, por convicción. Espérame, a un líder espiritual. A eso me refiero. No, o Fíjate político. que en la primera manifestación de Ayotzinapa, Espiritual político. de los muertos de los 43 Ay, claro. jóvenes, que a mí me impactó muchísimo. No, yo creo que Y si no nos seguimos impactados, si no nos ¿eh? impactan, No. yo no sé Seguimos de qué. impactados. Entonces me Claro. encontré a Cuauhtémoc en el Ángel de la Independencia junto con Cecilia. Marcho con ustedes, sí, claro. Y nos fuimos marchados del Ángel hasta el Zócalo. Qué bueno. Y si uno que el otro gritaba, no, ya salte de ese partido, que Cuauhtémoc, ¿cómo permite? Sí, pero era uno que otro, porque otros 10 se acercaban, Inge, su foto. Oiga, Inge, un saludo. Yo sí, es que es admirable. Había de los dos, o sea, es Muy admirable, respetable, es respetable. ¿no? Y yo también por eso, o sea, yo le quiero preguntar por qué no fue, pero sí se le sigue admirando. Pregúntale. Y entonces, en este trayecto, yo le iba comentando que él ya no debería estar en ningún partido. No sé si soy causante que renunció. Pues Porque yo estoy muy de acuerdo. porque le digo, lo que Sí. México requiere es un liderazgo moral por encima Es de lo que- todos los partidos. Exactamente. Si no es Que nos espiritual ni siente político, a es las moral. diferentes No. fuerzas políticas en la mesa y para que de una manera civilizada, racional, congruente definamos un país. Y todos tenemos que ceder una Yo parte. creo que ese es un problema. Hay una indefinición, hay un jaloneo. Creo que de alguna manera necesitamos que haya. Hay Yo una quiero cierta llevarme congruencia. todo, o sea, es todo nada. Oye, cuando es que da risa, pero cuando esta tragedia de Ayotzinapa dijeron que habían encontrado, bueno, trajeron 3 testigos o 2 testigos y dijeron, no, sí, y los muertos los apilábamos como leña, ¿no? Así eran Horrible. 40, ¿no? Horrible. Y luego los apilábamos así, y luego los apilábamos así, luego los quemamos y le echamos, y dijeron, no, pues que estos no eran, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, y todo México dijo, bueno, ¿y esos quiénes fueron? Y cambiamos el tema, se siguió el tema, y no eran ellos. No, pero además están sueltos quienes Siguen algunos de libres. los líderes que organizaron Bueno, y entonces manipularon esos otros eso. 40, ¿de dónde salieron? Son Pero parte eso- de pero los ya están más. 20,000. Claro, Exacto. exacto. Pero, Ahí está. pero ningún gobernante dice, oye, vamos a esclarecer de estos que pasaron. Ya estamos en eso, estamos exigiendo, Es que en eso está. en este momento en la Yo creo Cámara que- de Diputados estamos llevando a cabo la primera jornada internacional contra desaparición forzada y el genocidio. Ah, eso es lo que estamos hablando. En este momento en la Cámara de Diputados No les estamos gusta viendo hablar de los- genocidio, les asusta. En este momento estamos analizando, ya analizamos el caso de Chile con el derrocamiento del señor Claro. Allende, toda la persecución del embajador de Espantoso. Chile en México, fue torturado, sufrió desaparición forzada, se salvó la vida. Analizamos el caso de Yotyali en Azerbaiyán, donde un militar arrasa con unas poblaciones civiles. Ayer tuvimos el caso de Guatemala, que es espantoso. O sea, fue la hermana familiar de 1000
Bustamante, que es un desaparecido hasta hace 33 años, pero es parte de una guerra sucia, es parte de un proceso sucio de exterminio indígena también, o sea, en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales, nosotros, y estás hablando ya de un holocausto en Guatemala, porque el día 11 tenemos el holocausto judío, pero también vamos a tener el holocausto de Tanzania, y también tenemos el armenio, claro. y nos vamos a seguir con el caso argentino, Nicaragua, Cuba, pero el embajador de Chile dijo, el holocausto americano también nadie lo toca. Claro, igual que en África. Claro. Porque los africanos, como tú dijiste, hay discriminación, hay trata, esclavitud, tortura, y como ayer decían, no solamente disponen de nuestra vida en vida, sino disponen de nuestro cuerpo ya muerto. Entonces, estás hablando o sea, ahí donde están los derechos, ¿de qué? Pero hay que exigirlo, no hay que no tenemos. casado. O sea, todos, no queda de otra. Es nuestra obligación. Yo no me dedico a los derechos humanos, pues estás totalmente mal. Pues eso es a lo que vivir es un derecho. Empápate y la calidad un poquito, de vida, ¿no? O sea, todos tenemos que luchar por defender nuestros derechos, claro. Y tenemos que luchar por evitar ese tipo de atrocidades como la desaparición, la tortura, y sobre todo que un gobernante como este presidente municipal, de la estatura que sea, mande ahí a un sujeto, elimínenlos. ¿Cómo? O sea, no podemos permitirnos. O sea, cuando la población viene sucediendo mexicana, desde la desaparición de esos muchachos ha llamado mucho la atención en el mundo, pero llama más ¿cuántos la atención a nivel mundial que no se manifieste la población en su conjunto, sino nada más son aislados, muestras de la sociedad. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo de Ayotzinapa, y bueno, pues ojalá que no hiramos los sentimientos de nadie, pero este señor Abarca ya está detenido, su esposa está detenida. ¿Cuándo hemos oído una declaración? El problema es que como no están los cuerpos, no se les puede acusar de homicidio legalmente. Y no pueden hablar, no pueden... Pero de desaparición sí se les puede... En ese momento... De la desaparición me imagino que sí, porque sí hay testigos que... Desaparición, sí. Pero muerte no, porque no... Bueno, de una persona. Nada más de uno. Bueno, se les está acusando por los anteriores. ¿Qué pasó? Porque ese día creo que tenían una fiesta y estaban bailando, ¿no? Y todavía salió la señora bailando y bailaba. O sea, y los otros muchachos lo estaban matando. No tienen valores. Es lo que te iba a decir. Valores universales, derechos universales. Un asesino que mata en criminología, que mata así varias veces, ya bueno, una y otra, ya no tiene sentimientos, ya no pierde la noción. Es un psicópata, ya no hay valor. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Bueno, aparte está drogado, ¿no? Y aparte uno se droga. Sí, no ya todos, traen. Entonces aquí, en este caso es una desgracia para nuestro país que no tengamos el rescate de estos muchachos, aunque el Estado, yo creo que el principal que llora para que se encuentren estos jovencitos es el presidente, porque... No, cállate, pobre. No puede, él, yo creo, sinceramente, que ni estaba enterado. Fue un inepto el procurador anterior y el secretario de Gobernación, porque fueron omisos. Es que no se puede hacer metieron eso. Al presidente en un problema. Muy grande, muy grave. Yo creo que el primero que quiere que se encuentren esos muchachos para sentenciar a esta parejita infernal. Porque parte de su credibilidad se fue. Y el Estado, yo creo que en ese momento, si encuentran a los muchachos, los restos se identifican, o queda plenamente demostrado que son esos los restos, pero ya quedó. El presidente debería, no está en duda. Sin duda. Okay. Mientras haya duda no hay manera. El presidente no puede avanzar y el país se está quedando nos estamos quedando atorados. A ver, pero una pregunta, soy ignorante. Yo quisiera ayudar. Este procurador dijo que estos eran. Lo pero declaró. Hay una duda de que no Entonces, son. ¿para qué lo declaras? Porque él ya hubo errores. Hubo errores. Él estaba cansado. Bueno, y qué bueno que está cansado. Pues pero, sí, estaba cansado. Pues tiene derecho a cansarse. Hubo muchos errores en una cadena de omisiones, a lo mejor. Son omisiones. O malos manejos, ¿no? En unos niveles yo creo que fue omisión. Y en otros fue complicidad. Acuérdate que la relevancia. Muchas ocasiones nos ha pasado y bueno,
Estamos hablando con un hombre que ha ido a misiones de paz en México, en el extranjero, que ha hecho publicaciones, que hace conferencias contra la guerra, que es promotor de la Carta por la Paz, que es coordinador del Comité de Consulta sobre la Reforma. Estamos hablando de algo que es auténticamente Nos pones aquí. a temblar. Nos pones a temblar. Este hombre no nada más lucha por los derechos humanos de aquí. Tú dijiste que además, la verdad es que tú has sido una persona que ha logrado cosas que pocas personas han logrado en México. Hablaste de que aquí hubo el Tratado de Paz, el Tratado de Babilonia. Nos mencionabas. ¿De qué se trató eso? Bueno, mira, yo creo que son dos cosas o dos actos fundamentales. Y el acuerdo de paz, ¿verdad? En México, Israel. En México logramos llevar a cabo un encuentro con dos delegaciones internacionales, una de parte del gobierno de Israel y otra de parte del gobierno de Palestina. Wow. En México, en Morelia, Michoacán, llevamos la reunión. Fue algo formidable, algo que ni el propio gobernador creía que se iba a dar en ese momento. A los 10 para las 12 llegaron cada quien por su esquina, los representantes. ¿Quiénes eran representantes de dónde? ¿De derechos humanos de cada área? ¿O de dónde? ¿A nivel político? Del gobierno. De los gobiernos de Palestina y de Israel. Era Encuentro Internacional por la Paz y el Diálogo entre Israel y Palestina. Esto nada más se había llevado en el campo David. Es cierto. Nada más. Y se logra aquí y en lo Morelia. logramos aquí en México, en Morelia. Bien chistoso porque primero pues no estaban confirmados pero no llegaban. Oh my God. Pero llegaron en punto. Entonces Claro. ya los recibí. Entramos en la Universidad de Nicolaita, pasé a uno, después bajé por el otro representante, nos sentamos, había el representante de la Secretaría General de la Liga Árabe, también como testigo y observador. O sea, de la Liga Árabe. Pero es muy relevante eso. Era muy Estás hablando de que ve nomás lo que está sucediendo y ha sucedido históricamente para México, para el mundo. O sea, no ha habido otro encuentro de esas magnitudes. Que todo México se entere, o sea. Bueno, yo sé, pero bueno, lo hicimos para dar un granito de arena. Claro. Entonces, bien chistoso porque no quería hablar nada, ninguno de los dos primero. No que hable él. No. Tardamos como 40 minutos. Es que no debe ser fácil. En decidir ¿Y luego? quién iba a hablar primero. ¿En serio? Entonces, después ya que convenzo yo a mi amigo que es de Palestina, le digo, hable usted por favor. Ya que empiece, por favor. Sí, claro. ¿Cómo desatoras eso, no? Entonces, es algo que fue impresionante. Entonces, se levante. Es que nosotros acusamos a los otros de terroristas, entonces que le traducen al otro. Y que se levanta y dice, los terroristas son ellos, y se acaba la conferencia. Entonces no duró ni 2 minutos. Dios de mí. ¿En serio? Nos ¿Es en retiramos. serio? Sí, te estoy hablando de algo Es que está ya estás grabado. hablando de odios ancestrales. Y entonces la estoy carga. hablando con uno, con el otro, intervenía el de Marruecos, y entonces hablaban en hebreo, hablaban en árabe, hablaban en inglés. Y las traductoras que ojalá y dijeran las cosas gritándose todos. Entonces fue algo formidable y bueno, logramos restablecer, logramos llegar a acuerdo. Pues si entre ellos dos se sea, pelean. eso fue formidable. O sea, lo más importante es que sí se realizó la conferencia. Sí hubo acuerdos. Pero las No, páginas... simplemente los tenía sentados. O sea, los periódicos, las 8 columnas del Sol de México del día se están siguiente, arrancando la cabeza. decía, terroristas en Morelia. Ay, no. Dios mío. Ve, porque los dos estaban echando ¿Eso la... cuándo fue? Eso fue en el 90 y tantos. Ahí está la fecha. Sí, no, y el tratado bueno, esto es increíble. Eso es que se increíble. haya, es Yo me siento insólito. orgulloso porque Insólito. ningún otro mexicano lo ha logrado. Bravo. No, tú lo viviste. Tú lo viviste. Te voy a decir algo. Lo provocaste. Unos días antes me llamó el embajador de Israel en México y lo fui a ver a su oficina. Dice, bueno, va a haber un encuentro, sabemos que se está haciendo eso, y le voy a pedir una cosa. Dice, díganme, júreme por su vida, Órale. que usted va a hasta anteponer juramento. su vida para que no le pase nada a nuestro funcionario. Es que imagínate. Y yo le dije, le juro por mi vida
que antes de que le suceda algo al miembro de su país, yo antepongo la mía. Ay, qué Lo divino. juré. Wow. Y además, pero... Y yo estaba súper nervioso. Es que imagínate, te metes ahí una bomba que no tiene nada que ver conmigo. No, ojito matazos, Lo o que algo, fuera, un lo que loco, fuera. Bueno, un pero loco. tú lo hiciste de Yo dije, corazón no, y como yo- un caballero. Un pacto de honor. Claro, un pacto de honor. Y yo estaba súper preocupado porque no había seguridad. Ese es el problema, o sea, ¿cómo te aventaste el Ahora lo pienso y ¿no? digo, ¿cómo me lo El aventé? reto, Ahora, ¿de qué cómo te lo ¿cómo lo aventaste? aventé? Pero bueno, se hizo. Finalmente hay grupos, Porque así organizaciones, tienes, personas. Sí. tienes la oportunidad, tienes el momento, No, y tuvo el la momento capacidad de histórico, convencerlos. claro, y el Hubo la momento cap- histórico hubo- se hubo- hizo. Hubo Una capacidad de diálogo. las sinergias suficientes, Exacto. nacional e internacionalmente, Exacto. para lograrlo. Y no, Exacto. afortunadamente no pasó nada. Llegamos a algunos acuerdos de que tenemos que reconocernos, dijeron uno al otro, se dieron la mano, vamos a reconocernos como estados, el camino es pacífico, o sea, algo No, formidable, no, o sea, no, de haberse no. acusado como terroristas y acabando abrazándose, se abrazaron. Terrible, qué maravilla. Bueno, ese es Oye, el el abrazo tratado. de Acatempan, ¿no? No, yo creo que fue sincero. ¿Sí? Sí, porque el otro no tiene nada que ver. Pero yo creo La que la pipa de la intención paz. es posible que se Ajá. pueda. La cuestión es que... Hay otras cosas, yo creo que se necesita ese tipo de iniciativas. Nos llamamos coadyuvantes. Así es. O sea, somos coadyuvantes. Yo le llamo diplomacia ciudadana. Oh, muy bien. O sea, es Me diplomacia gusta. ciudadana que las organizaciones ONGs o personas que se dedican a eso coadyuvamos y ayudamos y estamos en medio de la diplomacia. No somos diplomáticos de carrera. Pero somos de generas banqueta, las por decirlo, para que condiciones. no se ofendan los Exactamente. Oye, cállate. Oye, pues, déjame. el tratado déjame contar. A ver, te vamos a- El tratado de paz. Cuenta el Tratado de Paz, porque después ya tenemos que resumir, porque ya va a ser... Pero Y no, no íbamos a estamos echar varios, empezando. varios No, programas podemos porque echarnos no hay el de 1, el otros. 2 y el 3. Ni Mira, modo. el Tratado de Paz es formidable porque organizamos misiones de paz a Irak para que organizaciones ciudadanas, no gubernamentales, personalidades, fueran y testificáramos aquellas acusaciones que hacía Colin Powell y Bush. En esa escuela o en esa fábrica se están construyendo armas de destrucción masiva. Entonces nosotros íbamos, nos ofrecíamos, íbamos a las escuelas o a los lugares donde ellos decían que no es cierto. Entonces llegamos y era una escuela y hasta el coro nos cantaban los niños. Cállate, Pasaba todo fue un salón por show, salón. güey. O sea, ya se descubrió. Pero en ese momento... No, no sabías. Era una estrategia internacional bañada en los medios. Sí, ay, sí, No, y ay, vayan sí, a atacar a Irán. De alguna ¿Sí te manera acuerdas? tienen que justificar y nosotros no. la intervención Nosotros, americana. No, espérense, Sí, hay que claro. negociar. Entonces, bueno, armamos varias misiones de paz, viajamos a distintas zonas de Irak. Y eras tú con un grupo de mexicanos. Sabíamos que, ¿Y quién que les si se financiaba? detonaría ese conflicto, iba a pasar lo que está sucediendo y está Claro. escrito. Oh. Se dijo en ese momento, si ustedes atacan, van a descomponer todo y va a venir un caos mayor. Justo, Lo que está sucediendo. justo con un... Lo que ahí está escrito, está el libro Justo. Conferencia Internacional por la Paz. Ahí viene. Ahí viene, editado por y lo pueden consultar en internet de manera gratuita. Todo lo que dije del PRI, la democratización y el México también está en un libro que se llama México en la aldea global y se consulta de manera gratuita en internet. Ay, por favor. Todos nuestros libros se consultan de manera gratuita. Este de La Paz tiene 4 millones de consultas en internet. No, al día de hoy. repite el nombre. 4. Es Conferencia Internacional por la Paz, coordinado por su servidor Alfredo Rojas Díaz Durán. Entonces ya eran 72 horas antes del ataque y entonces me invitó a desayunar el vicepresidente Tarek Aziz. Porque entonces me invitó, bueno, una semana antes me invitó a comer Ramadán en una de las escuelas que fuimos a visitar. Prepararon un salón, había una alfombra y pusieron un plato en medio. Entonces tomó una cuchara, ¿sí? Ahí de humo, una tortilla y me pasa la cuchara, pues entra el papacito, ¡pum!
Después ya te dan un plato, ¿no? Pero es comer del mismo plato. No, pues quiere decir que estás... Con el vicepresidente. Es como está Ramán, que un ya lo poco asesinaron. simbólico, ¿no? Es un Como- poco No, simbólico. no, es mucho. Era un honor. O sea, él Claro, estaba sentado compartir. aquí y en el mismo plato, ahora sí que sentadito ahí en una de esas bellísimas alfombras. Bueno, pero días después, ya cuando 72 horas antes del ataque, me manda a llamar Tareas, con quien yo me había entrevistado ya en varias ocasiones. Dice: Alfredo, yo te agradezco, ya retírate del país, porque fueron unos escudos humanos mexicanos. Ok. Dice: vienen unos ¡Qué escudos historia! humanos y que yo ya sabía que iban a ir, aquí hablamos con ellos, pero dice, pero no es necesario que se quede. No es necesario porque va a ser un bombardeo, ya sabemos cómo nos van a atacar, ellos nos van a bombardear, pero van a tener que entrar. Cuando entren vamos a dar nosotros la lucha. Pero yo quiero que me ayudes en otra cosa. Ayúdame a difundir esto. Híjole. Ayúdame a difundir qué la verdad. fuerte. Entonces le dije: señor, lo que yo le puedo ayudar es hacer conferencias internacionales en donde incluso usted participe en una. Yo llego a México y hago la primera conferencia en el Senado, en la Cámara de Diputados la llevamos a cabo, la primera conferencia. Es la única vez que habló, no, vía telefónica. Vía telefónica, ok. Armamos, participaron premios Nobel de la Paz, especialistas, ¿no? Ese libro de conferencia ahí viene. Ahí viene. Ay, no, hay que leerlo. Hay que Tenemos que leerlo. informarnos. Y entonces digo: mire, en México tenemos el Tratado de Paz de Tlatelolco, el Tratado de Tlatelolco. Yo creo que debemos proponer un Tratado de Paz, Tratado de Babilonia, Tratado de Paz de Babilonia, y difundirlo. Dice: Alfredo, en este momento eres el representante del gobierno Órale. para ir a la ONU y al Vaticano o a donde tú Y presentar el Tratado de presentar Babilonia. estos puntos que acordamos, y a las 4 de la tarde te van a estar esperando unas personas de Irak para que te acompañen. Entonces ya salí del desayuno, nos regresamos al hotel, nos preparamos, vimos el documento, lo cuadramos, llegaron por tu servidor, me iba acompañando Benito Bana, Benito me acompañó y nos llevaron a una esquina, nos recibieron los líderes de las principales centrales de trabajadores, como 100,000 personas o más, y encabezamos una marcha ahí en Bagdad hacia las oficinas. Pero del lo hace Vaticano, sonar como si fuera del tan fácil, Vaticano. pero más todo eso. Llegamos, nos recibió Hombre, qué el bárbaro. nuncio, le pedimos de favor que intercediera el Papa, su santidad, y después de ahí nos salimos con el representante de la ONU, pero así ya, al final era como 500,000 de personas marchando por las calles, o sea, se corrió la voz: hay un tratado de paz, hay un tratado de paz, una propuesta. Entonces, era algo impresionante. Imagínate encabezar, nosotros íbamos con nuestra banderita en México, a ver tú, va bien la banderita, ¿no? Así, No, bueno. Y fuimos ahí con el secretario general. Bueno, esas son experiencias Claro. fundamentales para uno. Ese día Colin Powell ya había anunciado que iba a iniciar el ataque, yo estaba en el piso 14 del hotel. Personalidad de Colin Powell. El cristal era más o menos de esa ventana, Fuerte. de tamaño grande, y dije: no, pues, por primera vez voy a conocer un misil en persona. ¡Cállate! ¡Qué Irak! Entonces, afortunadamente no lo atacaron. La salida fue, de repente llegaron por mí, yo supuestamente iba a salir más temprano al día siguiente. Uy, arriesgando tu vida. Había una tormenta de arena, llegaron, tocaron, se necesita salir en este momento de Bagdad, porque no sabemos si ya vaya. Ya el ambiente de guerra se siente. No, ya, me Se imagino. siente, ¿no? Las Lo trincheras, la bueno. gente, ya El toda estrés, armada, todo mundo. el estrés. Y ya no eran los mismos guardias que me hacían favor de poner, siempre he estado custodiado allá. Qué maravilla. Porque yo soy defensor de derechos humanos en conflictos de guerra. Ok. Defendemos los derechos de los ciudadanos, de los civiles, de las niñas, de las mujeres y también de los hombres, yo digo. De todas, son Porque de las personas. cuando cae una bomba, Claro. Da igual. quedan sordos, pierden los ojos, pierden sus manos. Las esquilas. Eh, Sí, entonces, un hombre que era un una artista, extremidad. o sea, ¿qué hace? Ya. Un niño que pierde los ojos No, y pierde el oído, ¿qué hace? O pierde sus manitas. Entonces, yo pugno por eso desde hace 15 años. Derechos humanos
a favor de las víctimas de guerra, aunque ahora estamos en la temática de los desaparecidos y el genocidio, que como tú atinadamente decías, en México no se quiere hablar de genocidio, no, tenemos que hablar de genocidio para evitarlo. Exactamente, no es para promoverlo, al contrario, es todo lo contrario. Son los derechos que debemos de Hacer conocer todos los conciencia. ciudadanos, conocer nuestros derechos y exigir a las autoridades que no haya un solo caso más de una vaca. Supuesto. Tú decías, bueno, ¿quién te financia? Yo le agradezco aquí a mi esposa que me ha aguantado tanto y que ha sido la sacrificada igual que mis claro, hijos. ella es la que te... Son recursos generalmente personales, propios, claro. alguien me ayuda. Tenemos ya una ONG, no hemos pedido no habíamos pedido donantes porque en alguna ocasión dijeron que yo era terrorista. O sea, porque si tú apoyas ese Bueno, tipo de cualquier movimientos, cosa que no, es sí es tengan que peligroso, enfrentar, sí es peligroso, claro. que te señalen como terrorista. Ay, Pues no. es que Porque, imagínate, te fichan. Porque después de toda esta labor en Irak, ya vino el ataque, un año después me manda a llamar el presidente de Irán. Y me pide el presidente, queremos pedirte que las mismas misiones de paz que hiciste en Irak, aunque nosotros Ahora, nos peleamos con Irán, lo hagas a con Irán. favor del Oye, pueblo de bueno, Irak. estamos hablando de palabras mayores, Y ¿no? entonces hicimos las misiones de Wow. paz a Irak. No, pues ya pasé un programa solito hablando de todas sus Oye, misiones de paz. Pues fíjense que el tiempo ya se nos acabó, Alfredo, pero a mí, bueno, a nosotros nos fascinaría, y yo creo que la gente que nos está escuchando, oírte hablar, digamos que esto fuera una primera parte de toda esta historia que nos estás, una historia hablada. Personal y vivida, Personal, ¿no? Compartida. compartida. Y pues no sé, a mí me gustaría que nos des un mensaje de derechos humanos, la gente que te está escuchando. Somos hombres y mujeres de 50 años en adelante, 50, 60, 70 y más, que te está escuchando. ¿Qué nos dices? ¿Qué mensaje para cerrar nuestra Mira, plática? yo creo que este programa es muy importante porque nuestra generación conoció un cambio de modos, de flujos de información, de tecnologías. Y tenemos que capacitar y formar conciencias en la generación que viene abajo de nosotros y por nuestros hijos. No debemos de permitir por ningún motivo, en ningún momento que ninguna autoridad de este país sobrepase y abuse. Y debemos, como en los países europeos, si se descubre alguna irregularidad o algún abuso, llegar a la manera de cambiarlos, de destituirlos, como por ejemplo, Decir. el presidente municipal de San Blas, Nayarit, le levantó el despido eso en sí es dos ridículo. ocasiones. No, es que ahí Es yo dije, ya debes de renunciar, pero como abogado me quedé pensando, pues hubo tocamiento. Y yo no sé Claro. si esa niña Eso. es una menor de edad, y voy a investigar, yo quiero que me acompañen a levantar una denuncia en contra de este sátrapa. Porque además presidente. había Perdóname, una creo que es un programa de autoridad, No, 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 es de es hombres un y de sátrapa, mujeres. ese presidente No, municipal no. que reconoció, yo robé poquito, pues no puedes ni ¿Cómo? robar ni poquito. Pero además, ¿qué desgraciado. demonios está haciendo ahí? El derecho. Y a la niña le levanta en dos ocasiones. Entonces, hubo ahí, hay que, voy a ir. Y hay un control, o sea, No. él tiene Yo- autoridad. no debe de No se renunciar. vale. Hoy, Hoy. ese sujeto. El Congreso Estatal de Nayarit, yo le pido, yo no soy nadie indudablemente, pero yo como ciudadano mexicano, Ay, claro como que padre eres alguien, de familia, claro. exigimos que ese Congreso Estatal deponga en ese momento Al- la autoridad de por ese sujeto supuesto. y que sea juzgado en un proceso civil, Por un comentario. conforme a derecho. Claro. Ay, No, tantos- no se puede permitir, aunque sea autoridad, levantarle el vestido y enfrente de Pero todos. ahí Hay estás daño generando moral. un abuso, o sea, Hay un abuso de hay un autoridad, abuso. hay daño moral, yo me quedé en eso, pero dije, no, yo creo que también hay tocamiento. Por supuesto. Pues no ves, o sea. Oye, entonces, no quedarnos Con eso, callados, ¿no? entonces yo Claro. concluyo que este tipo de programas son fundamentales para esta generación poder ayudar y contribuir a formar esa conciencia a favor de la vida. No digo de los derechos, es la vida, es el respeto de la vida de las personas y de nuestros hijos. El futuro de nuestra vida personal, de todos y cada uno de nosotros, está en peligro en este momento y sobre todo la de nuestros hijos, porque cualquier persona, cualquier sujeto y ligado al crimen organizado, te levanta
te tortura, te saca el dinero, tu casa, tu coche o lo poco que tengas, y además dispone de tu vida y si quiere dispone de tu cuerpo, como ayer decía. Claro. Es increíble. Y nos quedamos con eso. Nos ¿no, quedamos Nacha? con eso y creo que hay una parte muy importante, la sensibilizar a la gente y de ahí crear una conciencia de este Y derecho que participar. tenemos de participar y Conciencia obligación. Es una obligación. Una Hay obligación. derechos, pero también hay obligación. Por supuesto. O sea, queremos No todos. podemos aquí. Tenemos todos los derechos, sí, papi. Mami, sí. Pero también hay obligaciones para exigirlos y se cumplan y se desarrollen. Así es. Y creo que vamos a comprometerlo a No, varios pues, programas, ¿no? Porque estamos yo aprendiendo. me quedo que esta es la primera parte. Ya leer. Esa es la entrevista o la charla, como le queramos Número llamar. uno. Número uno de varias. Y lo vamos a Romano, que siempre está ocupadísimo. No, y disculpo y te agradezco. No, muchísimas Vale, gracias. gracias. La Ha sido un verdad, honor. ha sido un Claro, placer. el gusto es para mí. No, y Gracias, sobre todo les voy a decir algo importante. Esto nos deja la importancia de decir, sí hay gente que está luchando por los derechos humanos como Y Alfredo nos Rojas toca Díaz. aprender de ustedes. Nos compartimos, toca, hay que compartimos, inspiramos. Y entre más. Intercambiamos información, compartimos, todos aprendemos de todos, yo aprendo de ustedes, yo les agradezco y espero que tengamos un país mejor para nuestros hijos. Ay, muchísimas gracias. Yo creo que, fíjate que ya para concluir, yo creo que no debemos estar hablando palabras negativas de nuestra nación, hablando mal del presidente. Digo, algunos quiero gobernantes, ayudar, sí, hay que ayudarlo. Hay que ayudar. Porque Podemos cae hablar mal. mal porque si se puede hablar mal, Claro. lo que pasa es que tenemos que proponer. Proponer. Y hacer. Señalar y errores. actuar. Señalar errores, Claro. pero Y superar. siempre hablar bien de nuestra nación. Nuestra Somos nación, una gran nación. somos una gran Pero nación. somos guerreros. Sí. Con problemas Pero vamos todavía a hay que enfrentarnos, salir ¿no? adelante. Así Y es. vamos a salir adelante. Yo creo que Pues sí. muchísimas gracias, Alfredito lindo. Gracias, Un gracias. gusto enorme. Muchas Gracias. Vamos a, Un honor, de un veras honor. un gusto. Y vamos a repetir que nos pueden seguir en Twitter, No, es 50 con número y tantos guión bajo MX. Y con mayúscula MX. Y pues también tenemos el Facebook que es 50 y tantos más fuertes que ayer. Y por cierto, durante el programa va a estar, vamos a estar dando información de Alfredo. Entonces, inclusive lo que podemos leer, como fue lo que nos recomendaste. Los libros. Entonces, sería bueno que lo estuvieran viendo, lo anotaran y lo pueden ver tantas veces como quieran. Muchísimas gracias, Alfredito. Gracias a ustedes. Gracias, amigos de Gracias, 50 y gracias. tantos. Me Más aprovecho. fuertes que ayer. Más fuertes que ayer.